Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita como todos los domingos, acompañándolos a la hora de almuerzo, mientras preparan el aperitivo, nosotros comemos después. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, feliz como todos los domingos de estar aquí acompañándolos en este programa donde viajamos virtualmente en el tiempo y en el espacio, aquí en este maravilloso estudio de Agricultura TV. Sí, porque además a nosotros nos encanta viajar. Nos encanta viajar y lo hacemos súper bien acompañadas con los mejores. Con Cocha, por supuesto. Nosotros hacemos nuestros viajes culturales de la red cultural con Turismo Cocha y se vienen varias cosas buenísimas. Nos vamos ahora 25 de septiembre para los que nos están escuchando y de pronto son aventureros porque las aventuras no se planifican. Nos vamos al sur de Inglaterra, vamos a recorrer Cornwall, Devon, Wessex, Essex, Sussex, East Anglia, toda la parte sur de Inglaterra y obviamente terminamos en Londres. Maravilloso, sí, pues hay que terminar como corresponde. En Londres son como 4 días, donde además tenemos tiempo libre y ahí cada uno hace lo que verdaderamente quiere y disfruta la ciudad. Y sabés tú que ahí han habido auditores o gente que nos ve en el programa que ha escuchado de nuestros viajes y que se han subido. Sí, pues se han subido auditores nuestros. Le mandamos un cariño especial a mi adorado Francesco Ravena, Claro. que nos escuchó un día providencial y muy aventurero, se subió al viaje a Roma y se fue con nosotros también a España. Sí, ya lleva 2 viajes con nosotros. Así que nada, fantástico y felices. Y hoy día nos vamos a ir a viajar a un lugar extraordinario, el lugar de Europa que tiene la más larga presencia del mundo islámico, que dejó su huella imborrable. Nos vamos a ir a un paisaje extraordinario. Ahí en el sur de España nos vamos a ir al Andaluz. Nos vamos a ir al Andaluz, nos vamos a ir al sur de España, una ciudad, cuando uno camina pareciera que puede estar como en el Medio Oriente o a lo mejor en el norte de África, pero la verdad es que es Europa, es España, y como te decía, pues es el lugar que durante más tiempo tuvo la presencia musulmana. Así que yo creo que ya todos adivinaron a dónde vamos. Vamos a Granada. Nos vamos a Granada. No, extraordinario Granada. La verdad es que sí, eso que tú dices que tiene ese ambiente, esos olores. Incluso las especies, por eso digamos los sabores, a pesar de que las tapas son claramente las tapas hispanas, que uno se las encuentra y efectivamente puedes comer también jamón serrano, pero esa mixtura que uno la ve y la huele, la palpa, particularmente en el bazar. En el bazar, sí, pues la alcaicería, en ese bazar típico, muy del Medio Oriente, esos bazares donde es obligatorio el regateo, porque si no se sienten Eso me gusta a mí. Sí, pues, las Yo soy buena para eso. Y regatear. No, a mí me gusta regatear. Te juro que me produce más placer el regateo y comprar más barato que la compra misma. Es lo que me pasa también, no sé, yo creo que tengo algo ahí, porque a mí me gusta la liquidación. Sí, siempre es una gran, aunque antes de la liquidación hayan subido los precios, pero el hecho de que te digan que lo estás comprando con descuento es algo que a uno le provoca placer. Yo creo que es muy propio del ser humano. Sí. Sí, pero bueno, estamos en la comunidad autónoma de Andalucía, un lugar que tiene... Sur de España. Sur de España. Calor. Calor, sobre todo en esta época que nosotros estamos en invierno, ellos están pero achicharrados. Una ciudad que en cuanto a habitantes no son muchos, como 231.000, pero que tiene miles y miles de millones de visitantes. Bueno, y al toda año. esta zona, no solo el andaluz, sino que esa mixtura con el mundo hispano que va a provocar incluso un arte tan particular, este arte que nosotros lo vinculamos al mundo del flamenco, de este canto, que es único. Y que evidentemente le da completa esa historia. Sí, pues no hay ningún otro lugar, o sea, España tiene esa particularidad, tiene este estilo, estos estilos artísticos y que se reflejan en la música, en los bailes, de esta mixtura entre el mundo cristiano, el mundo musulmán. Y la arquitectura impresionante. Y también, bueno, la presencia de los judíos en España. Pero bueno, Granada tiene la particularidad, además, de que tiene muy cerca el mar y la cordillera, entonces está Sierra Nevada y por lo tanto también es uno de los lugares más famosos para quienes les gusta esquiar. Uno puede esquiar en Granada e ir a la playa en el mismo día, ¿no? O sea, puedes hacer... Como en Santiago. Como en Santiago. ¿no? En Santiago también podías esquiar y irte a la playa en el mismo también. día, un poquito más lejos. Sí. Esto es más cerca. Esto es más cerca. Otra de las cosas que tiene Granada es que ha sido inspiración
de muchísimos artistas, fundamentalmente en el siglo XIX, los románticos se enloquecieron con Granada. Los románticos se enloquecieron y ahí hay que decir que el mundo anglosajón en particular, no solo con Granada, también pensemos en Roma, los anglosajones se enamoraron y no solamente cuando hablo de anglosajones son los ingleses, que también los ingleses porque muchos pintores van a pintar Granada, pero los americanos, y esos americanos además que quieren ser británicos, como por ejemplo en el fondo Sir John Sargent, que va a pintar varias cosas de la Alhambra, pero por supuesto en los americanos, probablemente el que inventa la Alhambra, no solo la Alhambra, Granada, con toda, y la Alhambra en particular, con todas esas historias, que recoge esa tradición, que Las inventa leyendas. el resto, Washington Irving. Washington Irving efectivamente es quien nos ha fijado la visión de lo que es Granada y de lo que es efectivamente la Alhambra, y la Alhambra es la joya de Granada. Y la verdad es que Washington Irving nos puede contar lo que él quiera, nos puede inventar lo que quiera, y nosotros a Le Washington creo. Irving Pero le damos a además, creer. ojo, Washington Irving, estamos hablando primera mitad del siglo XIX, va a terminar viviendo en la Alhambra, Me da suerte. en el Salón de los Embajadores, y que además es divertido porque en unas cartas que él escribe, él va a plantear cuando se va a ir y qué sé yo, que va a echar tanto de menos este lugar porque estaba tan cómodo. ¿Cómo no iba a estar cómodo? Claro. Estaba lejos en el Sí, mejor como- lugar. Como diciendo, qué tristeza dejar este lugar en el que me he acostumbrado. Y Me uno he dice, bueno, acostumbrado. ¿cómo no acostumbrarse a vivir como vivían en el fondo los gobernantes de este en el fondo, como haber tenido como la visión de cómo vivieron estos gobernantes del reino nazarí de Granada? Tiene que haber sido realmente una experiencia extraordinaria. Yo también me acomodo. Es decir, o sea, desde el primer instante, si me invitaran a vivir ahí, pero me acomodaría perfecto. Pero bueno, la ciudad tiene mucha historia. Sí. Entonces vamos a tratar de hacer un resumen como para que la gente se entusiasme con a lo mejor la posibilidad de ver si no se puede ir presencialmente. Hoy día tenemos la gran ventaja de que uno en internet encuentra tantas cosas. Y súper recomendable, es un documental hecho por los españoles, ¿ya? Que se llaman Ciudades del siglo XXI. Son antiguos, no sé de qué época, se nota que no son tan actuales, pero realmente son extraordinarias la manera como relatan la historia de las ciudades españolas. Y están en YouTube. Uno busca ahí ciudades del siglo XXI y pone Granada, uno puede poner también Toledo. Son realmente extraordinarios. Entonces hay mucha presencia. Antes de los islámicos, bueno, hay presencia del mundo de los íberos, hay presencia del mundo romano. De hecho, hay vestigios romanos en el museo que era el ex palacio de Carlos V, que ya vamos a hablar un poco de eso. Ahí hay mosaicos, bueno, vestigios de lo que es vivir romanamente, Claro. que de alguna manera tú lo encuentras en tantas partes donde el imperio estuvo presente. Claro. Pero lo primero a lo que uno tal vez debiera dedicarle un segundo es en tratar de entender por qué se llama Granada. Sí. Y hay muchísimas leyendas que intentan explicar esta vinculación del nombre de la ciudad, ¿ya? En el fondo con lo que es el fruto de la granada. Pero la primera de las explicaciones no tiene que ver con el fruto. Pues, la primera de las explicaciones se supone que es por Noé, o sea, tú decís, me estás molestando. Noé, la hija de Noé tiene un nombre que se vincula a la palabra como etimológicamente Granada, pero Claro. no es más que eso. Claro, así que esa es la primera leyenda. No la creo, No. la descarto. Pero existe. Después hay dos leyendas que tienen que ver, una con la presencia del mundo musulmán y la otra con la presencia también del mundo judío, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el barrio musulmán en Granada, ¿ya? Que hoy día se conoce como el Albaicín, habría sido primero una fundación romana que habría sido conocida y llamada por los musulmanes como Isin Garnata. Y entonces de ese Garnata vendría esta vinculación con el fruto de la granada. Y después, por otro lado, los judíos, ¿no? En el barrio que se llama el Realejo, también, ahí en el fondo en ese arrabal judío se llamaba Garnata al-Yahud, ¿ya? Se conocía como Garnata al-Yahud, y eso significaba la granada de los judíos. Y ahí sí que uno encuentra cierta vinculación efectivamente con las creencias del mundo Sí, judío. porque para los judíos la granada es especial, porque además la granada, bueno, se supone, yo no he hecho la prueba, pero se supone que da lo mismo el tamaño de la granada, si es grande y si es chica, siempre tiene 631 pelotitas, o sea,
de estas cosas que cuando uno lo abre, que son como unos rubíes maravillosos, bueno, y que además uno se las pone en la ensalada y quedan No, la ensalada con mundiales. O sea, granada la queda muy ensalada con buena, sí. granada queda impresionante. Entonces, claro, estas 631 pelotitas, joya, lo vinculan con los 631 preceptos que tiene que ejecutar una persona para ser un buen hombre. Claro, son los preceptos que tienen que seguir los judíos. Y entonces esa es la razón por la cual la granada es uno de los alimentos fundamentales cuando el mundo judío celebra el Año Nuevo judío, Sí. porque tiene que ver además con la abundancia. Y eso es lo que explica, bueno, en el fondo este fruto otoñal que por fuera no es muy lindo, la verdad. O sea, como que no es que no sea bonito, pero la verdad es que no dice mucho. Pero lo No. cierto es que cuando uno lo abre, ¿ya? Y No, aparecen fabuloso. estas especies de rubí, como decíamos, tiene como cierta resonancia con lo que es Granada, porque la cantidad de joyas que se encuentran en Granada tienen que ver con eso. Y esa es la razón por la cual en Granada uno se encuentra con representaciones del fruto en todas partes. O sea, En los caminando por pisos, Granada. los mosaicos, los sobrerrelieves y posteriormente obviamente los blosones, porque cuando ya se constituye España uno va viendo cómo se va formando, cada uno de los escudos se va incorporando, entonces está Castilla, está León, o sea, está Aragón, después Aragón, Navarra. Navarra, y abajo, después de todo esto, se incorpora la Granada. Y obviamente que cuando ya entran los Borbones se va a poner también la Flor de Lis, porque es una casa francesa la que va a venir a gobernar España. Exactamente. Y eso junto a las columnas de Hércules, ¿ya? Y el Plus Ultra, que es en el fondo el lema de Carlos V. Carlos V. Así que ustedes busquen ahí en Google escudo de España y se van a dar cuenta que abajito tienen una granada maravillosa que fue el último elemento que se No, y de incorpora. hecho, una de las cosas importantes, porque ya vamos a hablar de los reyes católicos, pero ellos van a conquistar la ciudad de Granada. Pero ahí también se ve cómo se incorpora y cómo ellos cambian y la importancia que le van a dar a esta reconquista, porque cuando, por ejemplo, San Juan de los Reyes en Toledo, cuando ellos conquistan Granada, en todos los blosones se va a agregar. Y Agregan además granada, hay sí. mucha granada, porque tiene un significado político inmensamente importante. Inmensamente importante porque, claro, cuando la reconquistan, efectivamente uno puede decir que han logrado la unidad territorial, logran la unidad religiosa, la unidad, en el fondo también, o sea, la preeminencia de Castilla en todo este proceso, y ya ahí podemos ver una España mucho más configurada tal como nosotros entendemos España hoy día. No hay que olvidarse que España eran una serie de reinos, en el fondo, cristianos que van a ir en este proceso de reconquista. Pero ya Bueno, nos pero vamos a detener en eso. para allá nos allá. vamos a ir, pero yo primero nos vamos a ir a comerciales y volvemos en unos minutos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura, junto a Turismo Cocha, como todas las semanas. Viajando, estamos en la ciudad de Granada. Y justamente estábamos haciendo una introducción, pero en Granada nos encontramos con vestigios de distintos tiempos y efectivamente es la historia, la medida que tenemos las invasiones va constituyendo la historia también de la ciudad. Sí, po. Invasiones y conquistas. Claro, vamos a tener el mundo fenicio, le van a dar un nombre al Muñécar, después van a venir los íberos, la van a llamar Iliberis, después van a venir los romanos, ya los romanos van a dejar sus huellas, como decíamos, pero bueno, después de que cae el Imperio Romano de Occidente, en la península ibérica se va a conformar el reino hispano-visigodo. Así que van a ser los visigodos los que van a lograr esa primera unidad territorial, pero ellos tienen la capital en Toledo. Ese reino visigodo también, ¿ya? Y aquí empieza la parte importante, porque el reino visigodo finalmente en el año 711 va a sufrir la invasión del Islam. El último rey visigodo, Rodrigo, pierde en la batalla de Guadalete. Y ahí se inicia la historia del Al-Ándalus, ¿ya? Que es en el fondo la historia de España, digámoslo así, bajo la presencia del mundo musulmán. El tema es que
desde el norte, o sea, la costa cantábrica, se van a comenzar a formar los núcleos de resistencia cristiana que inician el proceso de reconquista, o sea, Ahí está, recuperar. podríamos decir, Asturias, que se autoarroga la idea de que desde ahí nace España, esta idea de Pelayo. Claro, o sea, que y desde la ahí nace batalla de España y que Covadonga. ellos, el fondo de ahí se va a ir Ellos incorporando son, todo el claro. resto de los territorios, sí. Y entonces, pero si uno mira esta historia desde el punto de vista del Islam, para poder entender dónde surge la importancia de Granada, hay que comprender que Mahoma muere en el año 632, viene la primera parte que es el califato ortodoxo, posterior a ello viene el califato omeya Y en ahí hay ese un poco momento, para que la gente dimensione, o sea, es la extensión, porque el Islam avanza rapidísimo y conquista todo el norte de África, no solo el Medio Oriente, sino que el norte de África y casi toda, digámoslo casi, porque Asturias no cae, casi toda la península ibérica. Claro. Eso durante el califato omeya, ¿ya? Y entonces, en ese periodo se produce la presencia, en el fondo, o la llegada del mundo musulmán a España, ¿ya? Pero el problema va a ser que se va a producir un cambio, ¿ya? En el año 750, un cambio de dinastía en el califato. Y entonces van a aparecer los abásidas. Y los abásidas, de hecho, van a cambiar la capital del califato de Damasco a Bagdad. Pero en España, en ese momento, Abderramán I, un omeya, va a decidir declarar cierta independencia de los abásidas y se va a declarar emir, ¿ya? Y entonces ahí se inicia el periodo del Emirato de Córdoba, ¿ya? Y la capital de ese emirato Córdoba. es la ciudad de Córdoba, que otra belleza, en algún momento podríamos también hablar de Córdoba. Pero incluso eso no se queda ahí. No, incluso después, cuando es en tiempos de Abderramán III, en el año 929, decide romper toda dependencia con los abásidas y se va a declarar Califa. Y por lo tanto tenemos Califato de Córdoba, que aquí hay que decir que el periodo temprano medieval, Córdoba va a ser la luz de la civilización, una de las ciudades más importantes del periodo temprano medieval, no solo en habitantes, sino también en educación, en avance, no solo pensemos en las matemáticas, no solo pensemos en la medicina, en filosofía, y Córdoba va a ser un lugar súper cosmopolita, también para que entendamos que no era una cultura que, digamos, rechazaba al resto, o sea, desde Córdoba el fluir del saber va a transformar todo lo que va a ser la intelectualidad occidental, o sea, no podemos entender que haya un Tomás de Aquino en la Universidad de la Sorbonne estudiando Aristóteles sin los que tradujeron en Córdoba, específicamente estoy hablando de Averroes, Avicena, los textos que no eran conocidos para ese entonces de Aristóteles, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Claro, no, o sea, un faro de cultura, un faro en el fondo de desarrollo de este Islam desde España. Y entonces, bueno, Córdoba, como te decía, podemos hablar otro día sobre todo de lo que es la mezquita de Córdoba, que es realmente una cosa espectacular. Los cristianos paralelo a eso van a ir avanzando, ¿ya? Y el sueño siempre va a ser, en el fondo, llegar a reconquistar la capital Toledo. de lo que había sido, claro, la ciudad de Toledo. Pero el califato va a entrar en un periodo de decadencia que finalmente lo va a llevar a la desintegración. Ahí un punto importante va a ser cuando se produce la muerte de Almanzor de Córdoba. Y Almanzor no era el gobernante, era un jefe guerrero, pero era un político y un intelectual que le daba dimensión a lo que era este califato. El califa estaba ocupado en otras cosas. Más en las labores del harem. Por eso, estaba califando, básicamente. Si lo podemos llamar verbo. Bueno, pero entonces el año 1031 se produce la desintegración del califato. Y ahí entra, en el fondo, vamos a tener así, si lo resumimos ya un poco. Sí, en el fondo vamos a tener, se disuelve el califato, viene un periodo que se conoce como los primeros reinos de Taifa, donde se va a atomizar el poder y van a haber distintos grupos, distintas como familias independientes dentro de este dominio del Islam. Después se va a producir de nuevo una unificación cuando llegan desde el norte de África los almorávides. Los almorávides van a tener un dominio reducido por poco tiempo. La disolución nuevamente en los segundos reinos de Taifa. Nos aparece una nueva dinastía que logra unificar, que son los almohades. Y finalmente los terceros reinos de Taifa, ¿ya? Y entonces ahí, de hecho, la capital, en algunos de estos momentos de unión nuevamente de todo el Islam, la capital incluso va a llegar a ser la ciudad de
Sevilla. ¿Ya? Y en medio de eso, primero de estos procesos de desintegración y de reinos de taifa, ahí es donde primero nos va a aparecer eh, una familia importante para lo que va a ser Granada, que es los siríes. Entonces, primero uno tiene que referirse a, en el fondo, el reino sirí de Granada, ¿ya? Porque en el fondo estos siríes, estos taifas, van a tomar el control de la ciudad y van a ir dejando sus huellas, ¿ya? O sea, la construcción, por ejemplo, de los muros. Parte de los muros, las torretas estas redondas que se ven de los muros, que vienen de, digamos, de ese periodo, algunas de las puertas también, porque hay que entender que cuando nosotros vemos esta fortaleza, que es la Alhambra, porque la Alhambra es una serie de conjuntos en su interior, es una fortaleza y como tal tiene puertas. Claro, exactamente. Y como decía, paralelo siempre hay que considerar que la Reconquista avanza. En el 1085 finalmente el rey Alfonso VI logra reconquistar Toledo, ¿ya? Van a venir, como te decía, ahora los almohades que van a lograr reunificar y ellos también van a ir dejando sus huellas, ¿ya? Como también ciertos lugares defensivos, ciertas puertas en la ciudad de Granada, ¿ya? Pero lo cierto es que se va a cambiar, de hecho, la capital a la ciudad de Sevilla, ¿ya? También en algún momento podríamos hablar de Sevilla. Pero también se quedan vestigios claros en Sevilla, la Torre del Oro, la misma, en el fondo, Giralda, que es podríamos decir, campanil de lo que hoy es la catedral, porque claro, se incorpora, se toma lo anterior, porque eso es parte de la conquista. Cuando alguien conquista, toma lo más emblemático y lo transforma, claro, lo posee. Exactamente. Y la reconquista cristiana va a tener también un punto importante, en el fondo, y bien decisorio, cuando se produce la batalla de las Navas de Tolosa. Porque eso significa que los cristianos entran, posterior a eso, a reconquistar todo el valle del Guadalquivir. Y eso es lo que va a hacer que finalmente la presencia o el al-Andalus, ¿ya? El dominio musulmán en España, quede reducido al reino nazarí de Granada. Y ese reino nazarí se va a conformar a partir del año 1238 con la figura de Muhammad ibn Nasar, que se conoce más como Alamar, ¿ya? Que tenía en el fondo también su barba de color rojo, y eso tiene que ver con también la Alhambra, porque es el castillo rojo. Y ahí, cuando se produce el control en el fondo de estos nazaríes, de este reino nazarí, es cuando se inicia la construcción de la Alhambra como la entendemos, porque claro, una de las cosas cuando uno visita la Alhambra, tú puedes, por ejemplo, turista, tú compras tu ticket a la Alhambra, que es para poder entrar a la ciudad amurallada, que lo ves por fuera, pero tú puedes comprar el ticket que es la Alhambra o la Alhambra con palacios nazaríes. Y los palacios nazaríes son estas residencias donde uno entra y que son espectaculares. O sea, los que vayan a la Alhambra no pueden tomar el tour Alhambra solo. Alhambra y palacios nazaríes. Claro, porque hay que entender que la Alhambra es varias cosas. O sea, es una ciudadela. Es una ciudadela que está amurallada, que tiene puertas, hay varias puertas. Sí, hay puertas que son posteriores, que son evidentemente incluso hasta la roca. Porque se va construyendo en el tiempo, ¿ya? Y entonces la Alhambra en general es la Alcazaba, los palacios nazaríes, el Generalife, y después vamos a tener los agregados, ¿ya? Que dejan los Reyes Católicos y después lo que deja Carlos V. Entonces, la verdad es que es, en el fondo... un charquicán. Un charquicán. Pero lo que uno no puede dejar de ver, en primer lugar, la Alcazaba, que es la parte como defensiva, que además tiene como una ciudadela donde tú ves donde vivían, pero también hoy día los vestigios suponen que ahí hubo residencia palaciega en algún momento, pero hoy día lo que uno ve son unos vestigios súper bajitos, que básicamente es como que mirar ahí, no sé, un plano de arquitectura, porque aparte del dibujo de aquí estuvo, no hay mucho más. Sí, ahí en esa zona hay unas mazmorras. Sí, hay unas mazmorras increíbles, pero lo otro que es impresionante es dimensionar el nivel, digamos, la altura de las murallas. Y de hecho, hace poco tiempo atrás, no tantos años, pero en realidad pueden ser más porque la pandemia no pierde cierta proporción, pero ahí la gente se saca selfie y hace un tiempo atrás hubo una turista que se sacó una selfie y que se cayó. Se murió, por supuesto. Por la muralla para abajo. Olvídate lo que es la muralla para abajo y te das cuenta que esto es inexpugnable. Sí. Espantoso, no sabía. No, terrible. No, bueno. Las selfies son peligrosas. Sí, las selfies son peligrosas. Sí.
No es el único caso. Bueno, y después de la Alcazaba, bueno, uno ya entra a conocer los palacios nazaríes. Y ahí los palacios nazaríes, el primero, que es el más antiguo, es el palacio de Mexuar. Y ese palacio, en el fondo, bueno, tiene azulejos, tiene ciertos detalles, en el fondo que uno va como avanzando va como avanzando al paraíso, la verdad, en la Bueno, medida es que los va hay una de conociendo. las cosas que tienen como característica todos los palacios nazaríes, independiente que cada uno tiene su mismidad y impronta, es esta combinación del interior, y hay que pensar en el clima, con el exterior, con los jardines, el jardín y lo que es habitación propiamente tal. Pero el jardín es habitado también, es como habitar la naturaleza, como el agua en estas fuentes que además tú ahí te das cuenta que esto se muestra una gran grandeza porque traer el agua no es algo fácil y por lo tanto mostrar abundancia en agua es mostrar poder. Entonces el agua fluye, se siente ese olor como a naranjita, el ruido del agua que es tanto interno como externo, en un clima, porque eso es importante comprender que el jardín se incorpore porque hace calor. Hace calor, sí, pues cómo logran, sobre todo en lo que es el Palacio Comares ya, o Diván, cómo logran con esas piscinas que tienen las fuentes. Entonces, claro, es el ruido del agua. No, y pero cómo proyectar la logran el arquitectura en el espejismo, espejo, claro. O sea, la piscina es un espejo donde se ve reflejado el palacio. O sea, eso es algo. No, habla realmente de unos arquitectos, unos ingenieros No, realmente y los jardineros, yo extraordinarios. te los encargo. Los jardineros, sí. Bueno, y en ese palacio, ya en ese de el Diván, es donde está el Salón de los Y Embajadores. ahí donde estaba Washington Irving. Po. Ahí es donde Ahí se queda mismo vivía. Washington Irving, claro. Y ahí además es donde se supone que se habrían reunido los reyes católicos con Cristóbal Colón, en el fondo donde Cristóbal Colón habría terminado por convencer a los reyes católicos de que lo apoyaran. Y ahí uno ve cosas extraordinarias, como, o sea, no se puede dejar de mirar hacia el techo, ¿no? Para poder ver en el fondo lo que es Ese cielo de madera cielo, tallado, que son 8.000 piezas de madera de cedro, o sea, una cosa que representa a los 7 cielos, en el fondo la representación del paraíso para el mundo islámico. ¿Ya? Además ahí, si uno sigue en el fondo avanzando, llega a lo que todos tienen en mente, que es el Palacio de los Leones o el harem, que era la residencia privada en el fondo de estos gobernantes, donde por una parte estaba el harem, ¿ya? Donde efectivamente ellos tenían varias esposas, varios hijos, y ahí se daba en el fondo como la educación de quienes eran los herederos. Pero también esos eran lugares de muchas de las intrigas palaciegas. No, y ahí es donde Washington Irving escucha todas estas historias, las empieza a acumular, y también dentro de, porque aparte de la Fuente de los Leones, que es probablemente lo más impactante del harem, es también los interiores, que también tienen ornamentaciones realmente fabulosas, y uno se da cuenta de esa riqueza del arte islámico que nos sorprende a nosotros hoy día, pero que sin duda sorprendió a los reyes católicos cuando conquistaron Granada, ¿no? O sea, Isabel la Católica inicialmente debe haber tenido la idea de, bueno, voy a marcar mi punto, se destruye esto y construyo algo nuevo, pero era tan impactante que decide mantenerlo. O sea, el nivel de sofisticación, de lujo, de belleza era realmente impactante. Pero ahí, en ese Salón de los Leones, Sí. está el Salón de los Abencerrajes. Bueno, los Abencerrajes eran una familia. Sí. Una familia donde la política se expresa, hay tantas historias como esta, pero efectivamente es un lugar donde invitaron a los Abencerrajes a todos juntos, hicieron una comida. Eran 36 miembros de la familia, lo pasaron fantástico. 36 miembros de la familia, lo pasaron fantástico, seguro tomaron, a pesar de que podríamos decir que en el Islam se supone que no se puede. Por eso, pero debe haber estado ahí todo pasando, y luego los pasaron por cuchillo a todos. Y es más, la leyenda dice que ese salón tiene manchas en el piso. Hay que una son fuente como que tiene como color claro, rojiza. y que es la sangre. La sangre de los Abencerrajes que no se ha podido borrar ni siquiera con el paso del tiempo. No, por eso. Ahí, como digo yo, penan. No, pero absolutamente. Y después, bueno, lo otro que uno no se puede perder es el partal, ¿ya? Y el partal es ese, en el fondo, esa construcción que tiene 5 arcos, que también tiene esta piscina donde se refleja con unos jardines que son salvajes. Y ahí lo que sí llama más la atención es que hay unas especies de ventanas, o sea, de arcos, donde se puede ver perfectamente bien
lo que es el Albaicín, o sea, el barrio musulmán, que hay una bajada y después una subida. O sea, desde el otro lado del Albaicín uno tiene las mejores vistas de la Alhambra. Ahí hay unos restaurantes Extraordinario, extraordinarios. sí, pues y ahí también hay una leyenda. Hay una leyenda todo tipo de tremenda leyenda. que es Washington Irving, precisamente el que lo recoge de estas 3 hijas de uno de los gobernantes de Granada, quien estaba muy preocupado y que los augurios le habrían dicho que tenía que cuidar con quién las casaba y por lo tanto Claro. ahí tener mucho cuidado. Zaida, Zoraida y Zoraida. Sí, o sea, súper original. Zaida, Zoraida y Zoraida. Y entonces él decide encerrarlas la vida entera en esta torre. Vivían bastante bien con todo, pero tenían la vista de las cosas que sucedían al otro lado. Y viendo al otro lado se habrían enamorado de Cristiano. Y ellas 3 conversando, 2 de ellas habrían decidido huir, menos la más chica, que es Zoraida, que era la más que tímida. era la más tímida y no se atrevió. Y las otras hermanas se arrancaron con los cristianos, se casaron y ella estuvo, podríamos decir, condenada al resto de su vida a mirar por la ventana. Como sus hermanas hacían vida normal al otro lado, en el Albaicín. Tremendo. Exacto. Esa es una, y esa nos relata Washington Irving. Y la otra, tiene que ver ya un poco más con la historia, es la historia en la Torre de la Cautiva. Aquí todas se quedan como cautivas. Es la historia de una cristiana. De una cristiana, Isabel de Solís, ¿ya? Que se enamora en el fondo de Muley Hassem, que era el padre de Boabdil el Chico, el último de los gobernantes del reino cristiano. Y en el fondo está Zoraida, porque ella se convierte, en el fondo se casa con el sultán. Esto va a despertar los celos más tremendos de Aixa, ¿ya? Que era la primera mujer del sultán, madre de Boabdil, y ahí empiezan las intrigas. De hecho, esta Aixa habría tenido ciertos vínculos con estos Abencerrajes, como para tratar de favorecer y de asegurar a su hijo Boabdil. Y el tema, bueno, es que esta pobre Zoraida termina encerrada por el resto de la vida. Encerrada por el resto de la vida. O sea, la Alhambra está llena de historia. Bien. Pero te tinca que vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Estamos hablando de Granada, hemos hablado de los palacios nazaríes, de las intrigas, de las historias. Sí, pues el generalife nos falta. Nos faltó el generalife, Sí, porque que era la todo- residencia de vacaciones, así que Claro. se iban de vacaciones como a la ahí esquina. mismo, porque Ahí son mismo. como 500 metros de unos jardines bellísimos, pero está al otro, como al frente. Pero fíjate que parece que Hay algo. hay más ventilación y por Mm. lo tanto la residencia de verano yo creo que está mejor. Sí, sí. Y ahí lo que destaca, lo que más destaca son los jardines, porque serían en el fondo la representación del paraíso para el mundo islámico, que la verdad también es otro de los imperdibles. Pero bueno, todo esto se había logrado, el reino nazarí de Granada se logró mantener por bastante tiempo más, o sea, desde 1238 hasta 1492, producto de que, bueno, pagaban los impuestos y por otro lado, esta ubicación con la Sierra Nevada, en el fondo los hacía como un reino Inexpugnable. bastante inexpugnable. Pero entraron en conflicto. ¿Ya? Entraron en conflicto y resulta que en Castilla y Aragón aparecen 2 personajes fundamentales en la historia de España, de la Reconquista y en la historia universal, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, que se casan. Y entonces el sueño de Isabel va a ser lograr la unidad territorial, esta idea de una república cristiana. Y por lo tanto había que reconquistar Granada. Y se inicia la Guerra de Granada, que duró 10 años. No, de hecho ellos fundaron una ciudad cerca de Granada con la esperanza de conquistar Granada que se llama Santa Fe. Ahí es donde firmaron las capitulaciones con Exacto. Colón. Sí. Y finalmente después de 10 años, el 2 de enero del año 1492, ese año, el año del descubrimiento, que no es casual, es por eso
pero además es el año de la gramática, es un año muy No, un emblemático. año, claro. Ese 2 de enero de 1492 van a finalmente terminar de subyugar Granada. Y ahí está, bueno, la historia de Boabdil y que en relación también a ese salón, efectivamente, de los embajadores, porque ahí es donde él se da cuenta De que va a ya tener está que frito, rendir que tiene que Granada. entregar. ¿Ya? Y efectivamente, ahí es donde además cuenta la leyenda que él ya va a negociar la entrega, porque claro, la idea es como que entregó las llaves, pero y la madre, Aix, la misma que complotó con los encerrajes, la misma que encerró a la cautiva, que le hizo la vida imposible a Zoraida. exactamente, le habría dicho así duro, le dice, en el fondo porque él mira para atrás diciendo me voy y ella Claro, mira y él dice, iba en su caballo hacia las Alpujarras, que es el primer lugar donde él se refugia, y mira para atrás y la madre le dice, llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre. oh, Pobre, pobre Boabdil. no, Bob Dylan lo pasó pésimo porque efectivamente va a perder y ahí los reyes católicos van a entrar a este lugar, van a mantener digamos, lo que estaba construido más allá de las cuales habían sido las intenciones políticas, pero igual van a intentar marcar la impronta porque van a fundar monasterios, o sea, todo lo que es el monasterio de San Francisco lo van a crear ellos ahí, que hoy día, ojo, ese es el parador, o sea, tú, en el sistema de paradores, que son hoteles estatales, que son edificios monumentales, probablemente el mejor parador de todos los paradores es precisamente el de San Francisco, que está dentro de la Alhambra, que es fantástico porque uno está ahí mismo. Por otro lado, no es tan fantástico alojar ahí porque uno se está muy pierde, lejos. sí. ¿Ya? Y de hecho, si tú querés salir a comer a un restaurante y tener mejores vistas, es mejor ir al otro lado. Sí, uno se pierde, sí. se pierde la cosa, la vida granadina de fuera, el tener las vistas de la Alhambra de noche, donde tú iluminada, eso hay que verlo. Pero sí, el Parador de San Francisco, bueno, uno puede soñar en ir varias veces a Granada y en una de esas alojarse Sí, en el por Parador de supuesto. San Pero Francisco. aparte de eso, después los reyes católicos hacen esta impronta. Los reyes católicos además cambian su lugar digamos, de descanso, porque era políticamente tan importante la toma de Granada que Isabel se da cuenta y esta idea de enterrarse en San Juan de los Reyes en Toledo se cambia y finalmente van a quedar en la catedral de Granada. Y por lo mismo, su hijo, que es Carlos V, va también a pasar Bien. su luna de miel, de hecho, en la Alhambra. Y posteriormente se va a decidir construir un palacio que hoy día es museo y que es un palacio renacentista, pero muy único, porque es como redondo, de hecho se hacen conciertos, tiene súper buena acústica, pero es un lugar que él soñaba con su mujer, pero su mujer se muere. Claro. Y entonces él nunca alojó ahí. No. Pero es él el que trae los restos, en el fondo, Claro. los pone... Claro, el que es, en el fondo, Carlos I, Carlos V, que es nieto de los Reyes Católicos. Hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Claro, él es el que finalmente concreta esta idea de que los Reyes Católicos descansen, ¿ya? Su descanso eterno, o sea, en la ciudad de Granada. Y claro, porque pasa que una vez que se produce la Reconquista, los católicos, estos reyes católicos y después Carlos V o Carlos I quieren dejar su impronta. Entonces por eso se dice que Granada pasó de ser la ciudad de las 1000 mezquitas a convertirse en las 1000 iglesias. Las 1000 iglesias, exactamente. Y entonces ahí se van a construir, por una parte, sobre una de las mezquitas, la catedral, ¿ya? Y adosada a la catedral está la Capilla Real. Y ahí en la Capilla Real es donde finalmente están los Reyes Católicos juntos. Y Juana la Loca y Felipe el Hermoso están los cuatro juntos, claro. Durante un tiempo, eso sí, los restos de los Reyes Católicos estuvieron dentro de la Alhambra en este monasterio que ellos construyeron. Y después se produjo el traslado final hacia Granada. O sea, hacia la catedral. Hacia la catedral, hacia la Capilla Real. Efectivamente. ¿Y cómo se llama? Y bueno, y claro, Carlos V se enamora también absolutamente de la ciudad. Él se va a casar con esta Isabel de Portugal en la ciudad de Sevilla y van a decidir ir a pasar la luna de miel, sí, a la Alhambra. Se dice que Felipe II fue concebido ahí mismo. Ahí mismo a la Alhambra. Y entonces, claro, se enamoran y por eso esta idea de todavía hay que pensar que la capitalidad en España era itinerante, o sea, para Carlos V la capital imperial era Toledo, pero igual la corte
viajaba. No, y por ¿ya? eso es tan importante, porque efectivamente Granada va a tener una importancia en ese sentido, pero cuando ya el gobierno pasa a Felipe II decide instalar la capitalidad en Madrid, construyendo también el Escorial, y eso va a hacer que muchas ciudades decaigan, Granada también. Y Granada va a ir en decadencia profunda, y de hecho cuando vienen las invasiones napoleónicas, Napoleón, la verdad es que le va a costar a España, va a tener que guerrear profundamente porque se va a convertir esta guerra de guerrillas en contra de Napoleón. No nos olvidemos de Goya, las matanzas del 2, digamos, la rebelión y las matanzas del 3 de mayo, 2 y 3 de mayo. Efectivamente, aquí va a notarse el deterioro de la Alhambra misma por las tropas francesas, por lo que posteriormente se va a declarar patrimonio, o sea, más bien, se le va a dar en la dimensión patrimonial. Pasa a ser, claro, primero propiedad del Estado y después declarado monumento nacional, y hoy día el monumento más importante, yo creo, y el más resguardado de España. De hecho, nosotras tenemos que decir, ¿te acordás que tratamos de tener todos los permisos y no claro, nos nosotros un viaje en el tiempo pudimos. que hicimos la parte española, hicimos después la parte sur, no pudimos conseguir los permisos para grabar. La Alhambra está súper prohibido, es súper resguardado. Sí, súper resguardado. Sí, ha sido utilizada para la serie de Isabel, también para la serie de Carlos, Rey y Emperador. O sea, se han filmado ahí parte importante de esa serie. Pero claro, después de un poco uno le podría agradecer, fíjate, a Napoleón el hecho de que tras el momento en el que Napoleón estuvo a punto de convertirse en el amo de toda Europa, viene después, en el fondo, este surgimiento de estos nacionalismos, de esta respuesta, en el fondo, a las invasiones, y un poco el cuidado y el resguardo de todo lo que son estos monumentos. Bueno, y Napoleón después, también, hay un poco para complementar, pero efectivamente las invasiones napoleónicas van a dar la conciencia de nación en muchos sentidos, ese relato que además se construye a través de los mismos monumentos, y por lo mismo la importancia de los monumentos va a venir con la conciencia histórica del sentido de pertenencia. Pero además Napoleón va a ser un hombre que de alguna manera va a admirar todo lo que es la cultura, y de hecho cuando invade Roma, por ejemplo, las primeras excavaciones del foro las comienza a hacer Napoleón. Claro. Napoleón es el que toma el campo de las vacas, como se llama. Claro, si ahí el foro estaba, o sea, si uno mira las imágenes del siglo XVIII, estaba tapado, o sea, uno mira los arcos y los arcos están tapados con varios metros, sí, pero de tierra, hay pasto arriba, hay vacas pastando. Claro, sí. Sí, no, sí, por eso te digo que en cierto sentido hay que agradecerle. Y entonces, tras Napoleón, el surgimiento de estos nacionalismos y del romanticismo es lo que hace que, en el fondo, los pintores, o sea, Delacroix, Matisse, se inspiren. Sargent. Claro, porque en el fondo, para el caso de Granada, lo que van a lograr encontrar ahí es esta cosa oriental, ese exotismo del oriental. Lo exótico, claro, porque los románticos tenían como, en el fondo, la concepción como de ciertos paraísos en donde ir a encontrarse con ellos mismos y poder ser, en el fondo, en este ser romántico. Y uno de esos era el Oriente. No, y el misterio, claro. Una cosa era el Oriente, otra cosa era el Sur. Eran como estas cosas como más salvajes, más exóticas. Y resulta que, bueno, en Europa mismo se encontraban con lugares como eso, sin tener que ir al Oriente. O sea, por eso, las 1001 noches ahí. Las 1001 noches. O sea, el caso de Granada representa exactamente eso. Por un lado la cosa oriental, por otra cosa esa cosa como del sur. Y eso es lo que hace que, en el fondo, también se comience como a revalorizar todo lo que esto era. Y hoy día, en el fondo, uno puede decir que, claro, Granada es una ciudad sumamente turística, es una ciudad también universitaria. Sí. Hay una universidad importante, pero es lo que le da vigor en el año, porque lo otro que le da vigor es el turismo, pero el turismo tiene una etapa, siempre hay gente, pero efectivamente baja en verano por el calor. Claro. Pero igual hay gente que va a Granada en verano. Lo que pasa es que ahí se hace más complejo poder visitar las cosas con placer. Sí, diría yo. Muerta de calor, sí, es difícil. Así que lo que hay que tener claro es que, bueno, Granada es Granada, ahí está la Alhambra, y yo creo que eso no se puede separar, ¿ya? Y ese es el monumento más visitado de toda España. Pero si uno está en Granada, uno tiene que tratar de hacer algo más que la Alhambra, y
poder visitar, vivir y sentir lo que es el barrio del Albaicín. ¿Ah? No, y además que del Albaicín es la mejor vista del Alhambra. O sea, ahí justo en la orilla hay una plaza y en la orilla está lleno de restaurantes y tú en el fondo tomas un restaurante en la terraza, ojalá al atardecer y que después se haga de noche y que el Alhambra se ilumine y es realmente extraordinario. No hay uno, hay varios, por lo tanto conseguir sentarse para tener una buena vista, o sea, la buena vista es asegurada. Si no quieres entrar a un restaurante, incluso en esa plaza hay un muro del cual también la gente incluso como que se arma como una fiesta. Sí, porque siempre, además que hay gente que está tocando, hay También. flamenco, entonces hay todo un ambiente. Entonces, yo siento que ese tipo de cosas es como vivir un poco el ambiente de la ciudad. Sí. Y a mí probablemente de los viajes eso es lo que más me gusta. O sea, me fascina entrar a conocer los lugares, pero eso de sentarse y hacer como, sentirte como parte. Como encuentro- local. Como local. No, sin duda. Y además ahí, todo ese barrio es precioso, las casas, la mixtura arquitectónica. Y otra cosa que no se te puede olvidar visitar son los baños árabes que en el fondo son, también están en el Albaicín, que tiene que ver con la religión, pero también que debe haber impactado muchísimo, sobre todo la entrada de los reyes católicos, en un momento en que, si bien Occidente eran buenos para el baño, venían desde los romanos, eso se pierde, sobre todo pospeste. De la Después de la peste peste negra, se dejaron de bañar, Claro. o sea, olían fétido. Como la consideración de que al bañarte te eliminabas como La grasa las grasas natural. que eran, claro, que eran defensas del cuerpo, pues tratando de evitar infecciones o enfermedades. ¿no? Fíjate, cada uno inventa un relato para acomodar la cochina. Eso siempre ha sido así. Pero bueno, los musulmanes Limpios, po. claro, pues Superlimpios. además que antes de la oración Tienen que se bañarse. lavan, entonces los baños. Pero eso el agua también el tiene que estar agua, presente en claro, todas po, partes. claro, Entonces eso también claro. los va a impresionar muchísimo. Y lo otro es, en el fondo, todo lo que es la carrera del Darro, que es esta La calle. que es en el fondo la entrada peatonal a la Alhambra, porque tú también puedes llegar caminando. Pero además ahí, en esa que está abajo, no tiene las vistas que tiene el Albaicín, pero ahí también hay muy buenos restaurantes. Sí, pues, hay buenos Yo siempre restaurantes. pensando en la comida. Sí, Está como con atroz. hambre. Sí, es que hasta ahora, además, hora de almuerzo. Sí, ya pues uno está mientras con ustedes hambre. almuerzan y se hacen el aperitivo, no, o sea, yo ya encuentro que... ¿Qué hay almuerzo? ¿Qué hay en el almuerzo, tío? Mira, ¿sabes que estuve floja esta No semana? hiciste nada. No, compré empanadas. Toda la razón. Pero rico. Sí, pues hay empanadas tan ricas. Exquisita. Hay tanta Siempre. marca de empanadas, ¿ah? Que a esta hora de almuerzo me hace pensar en... ¿Cómo se Pero llama? en Granada se come muy rico. Sí. Además, en Granada hay otras presencias que también vale la pena recordar. El propio Federico García Federico Lorca. García Lorca, que es no granadino, pero, o sea, propiamente tal, porque nace cerca, pero sí veraneaba en Granada y Granada está atada a su historia. Y ahí está presente también, después de que muere en la Guerra Civil, efectivamente son de los primeros en poner una estatua de él. Ahí Claro. está sentadito, así como esa estatua, como que se te aparecen y tú te incorporas, te puedes sacar una foto sentadita al lado de él. Sentadita al lado sí, sí. Después, bueno, hay muchísimas cosas que visitar, porque también hay cosas del mundo cristiano. Muchos monasterios. Muchos monasterios. Si uno tuviera que elegir alguno, probablemente es el monasterio de La Cartuja, que habla también de esta presencia cristiana en la ciudad. Y si uno tiene más tiempo, ir a ver también la Alpujarra. Que es donde se arrancó Boabdil finalmente, que está cerca de la Sierra Nevada. Claro, está cerca de la Sierra Nevada, camino hacia la Sierra Nevada, que tiene esta arquitectura bien como curiosa, es como Blanca, casitas es que, como claro, un poquito así como... que se asemeja un poco a la lo que isla griega, pero con... con la cosa, claro, como con los colores y como un poco como con la cosa islámica. Sí, Y sin lugar a dudas, otro de los panoramas que uno tiene que intentar no perderse es ir a un tablao flamenco. Y lo más tradicional es los que se hacen en estas como cuevas, que yo olvidé el nombre de las cuevas, pero ahí se hacen estos espectáculos que en Granada se habla de las zambras, ¿ya? Donde en el fondo son estos espectáculos y estos shows flamencos, que es también parte de vivir la ciudad y impregnarse de lo que es Obvio. la ciudad de Granada. No, y bueno, y lo imperdible es de todas maneras La el bazar. alcaicería. Eso es lo que más me gusta a mí.
Sí, como decíamos al comienzo, donde hay que ir a regatear y a comprar productos típicos. ¿no? Donde están los colores, los Sí. sabores. Y hay una Granada moderna, un poco para terminar ahí, que tiene en el fondo edificios vidriados, que no son tantos, porque en general es una ciudad de baja altura y extendida por los pocos habitantes. Hay estadios y todas las cosas que de alguna manera podríamos decir son fruto de la modernidad. Pero sin duda, Granada es la Alhambra y sus vistas, sus colinas, caminarla, perderse. Así es. Bueno, pero me encanta a ti. A mí también encuentro que un domingo excelente estar hablando de Granada, estar hablando de la Alhambra y ahora nos vamos a disfrutar del almuerzo. Me equivoqué con haber comprado empanadas, oye. Debía haber pedido algo así como, no sé, un hummus, Sí. su pampita, a lo mejor una cosa como más... Bueno, pero para la próxima semana hacemos algo Unas hojitas de parra, rico. rellenito, Rico, 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 rico. ¿cierto? Rellenitos de zapallo italiano, de papita. Bueno, tú sabes que yo Pero tengo bueno. hay una auditoria que nos escucha todas las semanas, que es Samia, que me manda a mí de regalo una cajita a la radio con dulces árabes que prepara ella. ¿Por qué Oh. recibir regalos y a mí nadie me regala nada? Yo te comparto los dulces cuando me la manda la Samia. Bueno, Así que pero hay me un gustaría a mí cariño. hojita de parra. Si alguien quiere regalarme, feliz. Estupendo. Ya. Bueno, la próxima semana vamos a estar de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Gracias por acompañarnos. Espero que ustedes ya estén almorzando, porque nosotros ya a esta altura estamos muertas No, de hambre muertas, y se me sí. abrió más el hambre con lo que estábamos conversando, así que nos vamos a almorzar y nos vemos la próxima semana en este mismo canal a esta misma hora. Gracias, vemos. Barbarita. Gracias a ustedes.